Los sabores de mi tierra es presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Los Sabores de mi Tierra. Hoy tengo un invitado muy especial porque es de mi tierra, es de Barquisimeto, y con el que creo que tengo muchas afinidades en cuanto a los sabores que podemos recordar de nuestra infancia, de nuestra vida. Y pues él es Antonio Garcés, un chef que ha tenido la oportunidad de conocer la cocina venezolana y también otras cocinas. ¿Y por qué digo esto? Porque Antonio estudió en Barquisimeto, conoció la cocina en Barquisimeto, pero hizo especialidades o se especializó en comida mexicana o estudiando en México. Entonces, Antonio, bienvenido a Los Sabores de mi Tierra. ¿Cómo estás? Siempre es un placer compartir contigo y gracias por invitarme a tu serie de programas que son todos muy lindos porque están llenos de sensibilidad. Qué bueno, Antonio, bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar vamos a entrar en materia y vamos a conversar sobre la gastronomía, sobre la comida venezolana. Tú eres una persona que yo lo sé, te gusta mucho la cocina, te gusta la comida. ¿Qué crees tú que fue ese gancho que te atrapó para disfrutar la comida o la cocina como lo haces? Porque te pudo haber gustado también ser policía, ser arquitecto, ser ingeniero, pero no, escogiste una labor muy sensible, que es llegar al corazón de las personas a través de lo que preparas con tus manos. ¿Cuándo supiste que la cocina iba a ser importante o relevante en tu vida? Bueno, yo pienso que tú sientes ese match realmente a medida que vas experimentando cosas, ¿no? Ujú. Yo lo primero que experimenté fue estudiar ingeniería mecánica. Oh, Y imagínate. continué experimentando administración. Y después se presentó una posibilidad de irme a México a estudiar y ni siquiera lo dudé. Yo estaba haciendo las equivalencias en la universidad ya estaba nivelándome en el noveno semestre en la Fermín Toro. Entonces, Ajá. yo dije, me voy, y me fui a México a comenzar de cero la carrera de gastronomía, pues. Entonces, bueno, Ok. creo que el compartir la gente, los gustos, los sabores, el compartir más lindo, en mi opinión, es la Ujú. mesa. En la Total, estoy totalmente de mesa, acuerdo contigo. este, se cierran negocios, se enamora, en la mesa se comparte, en la mesa se disfruta. Entonces, creo que esa sensación de estar bien, bueno, me encanta seguirla manteniendo. ¿Qué recuerdas de esos sabores de tu infancia? Que tú dices, yo pruebo esto, a mí me da mucha risa porque ver la película Ratatouille de Disney y ver cómo el crítico prueba lo que prepara el chef guiado por el ratón, lo lleva a su infancia. ¿Qué sabores te recuerdan a ti ese Barquisimeto de cuando eras chamo, de cuando estabas sentado en familia alrededor de una mesa? Fíjate, yo tengo recuerdos muy variados y recuerdos gustativos muy variados. Ujú, Digamos que el sabor del suero ujú, es una conexión directa, pues. claro. Este, para mí, las caraotas refritas son un enlace directo, pues. Eso es un pase sin pasar por Go, ni pagar 200 ni nada. Son gustos o sea, me imagino que están muy aferrados en mi subconsciente. Hay otros gustos, este, que, olores, el olor de la yaca, el olor del pan de jamón, el olor del pernil, que inmediatamente te conectan a cuando tu abuela estaba haciendo las hallacas o cuando mi mamá hacía las hallacas. O sea, eso son cosas que es como un tobogán. Lo sientes y aterrizas directamente ahí. Tal cual. Antonio, ¿qué descubriste tú luego de haber estudiado gastronomía, tu carrera gastronómica en México, acerca de la gastronomía venezolana y en especial de la gastronomía barquisimetana? ¿Y por qué te hago referencia a esto? Porque cuando estudiaste gastronomía, imagino que empezaste a descubrir muchos elementos para conectar con las cocinas. La comida mexicana está muy relacionada con el picante, con esos sabores fuertes,
Pero, ¿qué descubriste tú? Dijiste, bueno, yo voy ahora a Venezuela o voy a conocer mi comida, mi cocina. ¿Qué descubriste dentro de la gastronomía que tú digas, wow, esto no lo había visto hasta después de haber estudiado la carrera gastronómica? Bueno, fíjate que hay dos cosas muy curiosas. Que yo hice mi primera arepa a los 24 años. Wow. Yo nunca había hecho arepa. Y estando en México, en una clase de cocina mexicana, me dicen, ¿por qué no nos compartes de la comida de tu tierra? Nos dicen que las arepas son fantásticas. Pues yo nunca había hecho. Tuve que llamar a mi mamá y decirle, mamá, ¿cómo voy ¿Qué a va primero? proceder? ¿Qué va primero, la harina o el agua, mamá? Exactamente. Entonces, bueno, eso me hizo entender una cosa muy importante, y es que el valor que le daban mis hermanos mexicanos a su comida, a su tradición, Ujú. era mucho más elevado al que yo mismo experimentaba. Me explico mejor. Si tú te remontas, o los que tienen cédula de ese calibre, a unos, eh, quizá 40 años atrás en Venezuela, los lugares, los restaurantes Ujú. eran todos de corte internacional. Tú, para comerte una comida venezolana, tenías que ir para lo que se denominaba una taguara. Ujú. ¿Entiendes? Mientras que hoy la historia es diferente. Hoy tú vas y dices, no, mi restaurante, ¿qué hace? Cocina venezolana. Oh, wow. Y está, qué lindo, ¿no? Qué lindo que esa evolución sí ocurrió. Pero lo que pasa es que cuando yo fui a México hace 25 años, este, ya eso ellos lo llevaban en su sangre. Ujú. ¿Entiendes? Entonces yo entendí que nosotros hemos, pásame la palabra, menospreciado un poco nuestra comida, porque para nosotros ir a un restaurante era ir a una cosa de o española, o internacional, o tipo francés, o tipo tailandés, o tipo chino, era otra situación. Mientras que el local era, es más, siempre te decía, ¿a dónde fuiste? Oh, fui al Tiuna. Entonces dice, ay, coño, pero tenías la conchita de carabota ahí. O sea, como diciendo, realmente no estabas Exacto, ahí, estabas en lo más bajito, ¿no? exacto. Entonces, creo que eso fue lo más importante, que yo me di cuenta y dije, wow, creo que realmente la vía es la vía de poner encima. Y lo que tú estás haciendo con esta serie es precisamente eso, retomar y posicionar y darle el lugar que realmente le corresponde, porque nuestra cocina es maravillosa. Súper variada también. Tiene una montaña rusa de sabores Ujú. increíble. Hablando ya de eso, y me encanta que reconozcas eso porque yo creo que reconocer quiénes somos desde nuestros sabores, desde nuestros olores, desde nuestros colores, desde nuestros sonidos, es muy importante para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque es cierto lo que tú dices. Yo recuerdo cuando estaba chamo y lo que le decían a uno un fin de semana, bueno, vamos a ir a comer y tal, y era comida china, comida japonesa, cualquier cosa, menos que te decían, no, bueno, vamos a un lugar donde vamos a comer chivo, guisado en una salsa de coco, algo que tenemos en el estado Lara. Tenemos todos esos elementos y Claro. tenemos la parte de los lácteos, tenemos muchísima variedad. Entonces, ¿qué crees tú o cuál crees tú que sea el plato que el venezolano, o vamos a hablar del barquisimetano porque somos dos barquisimetanos que estamos hablando de la gastronomía y todo, el plato que los barquisimetanos tienen que aprender a preparar para cuando salgan de su tierra o para cuando llegue un visitante a su casa, presenten la gastronomía de su estado o de su país? Wow, esa es una pregunta súper interesante, y muy compleja además, Franklin, porque acuérdate que la cultura culinaria técnicamente es la casa, porque uno recuerda y uno recrea lo que vivió en su casa. Es como dicen, es más, la guasacaca. ¿A ti te gusta la guasacaca? Muy poco, a menos que sea con carne. Pero, ¿cómo? Entonces tú dices, ¿cómo preparas tú la guasacaca? Y si tú empiezas a preguntar a un grupo de venezolanos cómo Ujú. preparan la guasacaca, prácticamente todos van a tener elementos comunes, pero todas van a ser diferentes.
¿Por Exacto. qué? Porque dicen, yo aprendí a hacer la guasacaca que hacía mi abuela o mi mamá o mi novia o Ujú. quien sea, pero cada uno tenía su toque, tenía su, ay, no, que la mía lleva cilantro, la de Franklin no lleva cilantro, que la mía lleva cilantro y perejil, que la mía lleva aguacate, que la mía no lleva aguacate, que la mía es cruda, que la mía es cocinada, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. eso te hace, entonces dice, ¿cuál es el plato que todos debemos hacer? Wow, es complejo precisamente porque el origen de la tradición culinaria es muy variado. Pero yo Ujú. pienso que en el caso de la comida larense hay muchos elementos con los que se puede jugar. Yo diría así, si tú me preguntas en frío, la tostada caroreña. ¿Y cómo prepararías a Antonio Garcés una tostada en 2 minutos? Decirle a una persona, ustedes para preparar una buena tostada caroreña tienen que tener esto y la van a preparar de esta forma. ¿Cómo sería eso? Uy, tiene que tener carota y carne frita, tiene que tener queso Ajá, rallado, tiene que tener la arepa tostada. Y la carne, yo la haría de chivo, así que haría como una carne mechada, como la pata de grillo. ajá, Chivo, arepa, carota, queso y sí, lánzale un plátano ahí también. exacto. Y para que la gente que no conoce la tostada caroreña, corrígeme si me equivoco, porque creo que la Ujú. comí como en 2 oportunidades que nos tocó cubrir pautas en Carora. Todo esto va dentro de la arepa. No es que esto, ay, no, vamos a colocarlo fuera, o no es así. Bueno, es que hay muchos, sí, Depende utilizan de la la forma. tostada como la arepa bien crispy, bien crocante. Y hay Ajá, gente que pone en el plato o pone la arepa como base y la arma como si fuese una tostada mexicana, ajá. ¿verdad? Hay quien la pone rellena y hay quien pone la tostada y todos los ingredientes en el plato para que tú te la compongas como tú quieras. Pero yo me imagino aquí sí voy a pecar de ignorancia, que Ujú. en mi casa había una tía de mi mamá, que era la que venía y nos cocinaba, ¿no? Y ella se encargaba de la cocina de nosotros. Cuando ella hacía tostadas, hacía las arepas que habían quedado del día anterior, las abría y las freía, entonces las ponía como base y arriba. Entonces agarraba la arepa tostada, le ponía los frijoles, le ponía la carne, le ponía el queso y a veces habían sorpresitas que entre los frijoles y la carne habían un par de tajadas, entonces le daba un dulzor muy interesante. Normalmente la hacían con carne mechada o con pollo, o cualquier otra cosa. Pero una cosa que sí recuerdo mucho, y recuerdo cuando iba al estadio, que hacían unas arepas fritas que hacían en el estadio, Ajá. que eran rellenas de jamón, de queso, las freían, las pasaban como por harina y agua o harina y leche, la frían y después la terminaban de abrir, le ponían lechuga, tomate y le ponían una salsa rosada. Eso es un recuerdo de muy pequeño y Exacto. en todos los juegos, pues. Pero imagínate, o sea, es que la comida nos hace eso. Fíjate que cuando tú estabas describiendo esa preparación de esa arepa, que lo dice muy bien Francisco Avenante dice que la arepa es el perfecto recipiente para cualquier ingrediente. O sea, tú una Así. arepa la puedes rellenar de cualquier cosa. Tú puedes estar hasta en China. Bueno, no vamos a decir con qué la pueden rellenar los chinos, porque bueno, ya sabemos los experimentos que ellos hacen. Pero tú puedes estar en cualquier parte del mundo y escoger el ingrediente típico de esa tierra y rellenar una arepa y puede ser que sepa bien, porque la No, arepa termina siendo el perfecto créeme recipiente. que vas a ver bien. Nosotros estábamos en Italia Ujú, haciendo un festival se llama de chivo de estrada, de comida de la calle, de street food. ujú. Y éramos 20 establecimientos. Nosotros llevamos arepas. Y entonces nosotros teníamos de vecino a una persona muy famosa en Florencia que hace el lampredotto. El lampredotto es el cuarto estómago de la vaca, ¿no? Y Ujú. ellos hacen también la tripa a la fiorentina, que es la misma tripa que nosotros utilizamos para el mondongo. Entonces era muy lindo porque todas las cocinas estaban juntas y como él era nuestro vecino, compartíamos. Y él entonces llegaba después del primer día que nos conocimos y probó la primera arepa, dijo, ok, y él hacía un sándwich de lampredotto. Entonces Ajá. él dijo, no, yo lo quiero probar, pero dame una de esas vacías que yo lo quiero probar. Él todos los días se comía su arepa con el lampredotto o con la Imagínate. tripa. Entonces imagínate y la tripa a la fiorentina, imagínate la tripa del mondongo, ¿verdad?
cocinada en una salsa de tomate con quesito parmesano arriba. Es delicioso. Y con la arepa queda espectacular. Entonces, eso confirma lo que dice Fran y lo que el otro Fran también está. Así es. No, porque te veía la cara y tu expresión, por eso hablaba de lo que hace la gastronomía o lo que hace la comida en las personas. Te veía tu expresión y te veía esa cara de disfrute, quizás cuando ibas a ver los partidos de béisbol. Cuando te comías esa arepa, entonces tú lo recordabas incluso cómo la preparaban y todo, porque bueno, tú ya tenías esa inquietud, me imagino, por disfrutar de la comida. Antonio, ¿cómo crees tú que está el venezolano que ha migrado, que ya son unos cuantos millones de venezolanos que hemos migrado de nuestro país, presentando la gastronomía al resto del mundo? ¿Cómo crees que lo está haciendo? ¿Y de qué forma crees tú que se pueda presentar mejor al resto del mundo la gastronomía nuestra? Esa es otra preguntita de las tuyas. Interesante, porque es que yo soy muy, yo soy muy observador. Entonces yo lo que sí he entendido es que los modos en que las cosas vienen realizadas también llevan un toque muy personal. Entonces hay gente que no podemos decir lo está haciendo mal, porque la pregunta es, ¿mal según quién? Así como la gastronomía es la esencia de tu familia, es como a ti te cocinaban, ese sabor que tú recuerdas es el sabor que desarrollaste entre 0 y 7 años, ¿verdad? Entonces, en tu primera infancia. Entonces, ¿cómo yo te digo a ti, no, Franklin, eso está mal? Es más, una de las cosas más interesante que he vivido yo, porque yo después que estuve en México 5 años, yo estuve 17 en Italia. Entonces, en estos años en Italia, cuando tú hacías una comida venezolana, que conocí muy pocos venezolanos en Italia, muy pocos en relación a otras culturas gastronómicas, ¿no? Ay, no, que es que a mí la de mi mamá es más dulce, a mí me gusta más dulce, eso está menos salado, eso está, a mí me gusta, eso está, a mí me gusta que sea más oscurito, ese pequeño está frito, pero un pequeño tiene que estar bien achicharradito. Entonces tú dices, ¿según quién? Según lo que fuiste aprendiendo y lo que fuiste haciendo. Entonces, decir que se está haciendo bien o se está haciendo mal, es realmente muy relativo. Yo no cocinaba para venezolanos en Italia. Pero me refiero no que si están haciendo bien o no los platos que están presentando, sino el tipo de platos que estamos presentando. Porque en unas entrevistas previas yo coincidía con mi invitado que decía que tenemos que saber bien qué es lo que queremos presentar primero para poder decir, esta es nuestra gastronomía. Porque si tú le preguntas a un peruano, un plato que todo el mundo conozca, podemos decir que es el ceviche, aunque hay ciertas discusiones, pero hay otros platos también. A los mexicanos, los tacos o unas buenas tostadas, pero el venezolano, yo siento que el venezolano se está describiendo más por lo frito, por esas cosas fritas, para presentársela al mundo, que por otras cosas. Entonces, a eso me refería. Tú dices, quizás deberíamos nosotros los venezolanos presentar nuestra gastronomía a través de una yaca, que una yaca, como lo decía Sumito, vas a ver a yaca desde el oriente hasta el occidente, desde el norte al sur, en cualquier parte de Venezuela, vas a ver a yaca, porque se cocina con la hoja de plátano. Entonces, a esa era la referencia eso es interesante, pero la cantidad de trabajo que tiene la yaca y las 1000 formas de hacer, entonces hace más complejo que alguien llegue y diga, te tiene que querer mucho. Y se tiene que querer mucho la yaca y dártela, ¿no? Exacto. Tú dices, la arepa yo creo que es el vehículo ideal para presentar nuestra gastronomía. Porque como lo dijo Fran, la arepa contiene cualquier cosa. Y si citamos a Sumito, puede contener ingredientes desde oriente hasta occidente. Y de norte a sur, todo lo que tú quieras. Cualquier cosa. Creo que es el producto más versátil que nosotros tenemos.
Hace algunos años salió una clasificación y decía que entre los desayunos más interesantes del mundo estaba la arepa, precisamente por su versatilidad, precisamente porque es de maíz, porque es gluten free, tiene muchas bondades a nivel del beneficio, un producto muy neutro, pero muy rico solo o acompañado, como tú lo pongas. Para mí, para mí, la arepa pudiera estar al mismo nivel que la hamburguesa en la alimentación mundial. La Impresionante. Y hamburguesa es el producto más, es uno de los 5 productos más reconocidos a nivel mundial. Hay 5 productos que son íconos de la gastronomía: la pizza, la pasta, los tacos, la hamburguesa y los spring rolls, las lumpias. impresionante. Bueno, vamos a esperar que la arepa entre esos 5 y que sustituya uno de esos, por lo menos. Ah, no, aunque si sea el sexto está bien. Está muy bien, Antonio. Según tu paladar, un paladar que para mí, o sea, si yo lo puedo describir, es un paladar conocedor y que ha tenido una larga trayectoria porque conoce la gastronomía venezolana, la gastronomía mexicana y la gastronomía italiana desde dentro. También puedes conocer otro tipo de cocinas porque has viajado quizás a otros países, pero has estado bastante tiempo en estos países como para describir tu paladar como un paladar rico en conocimiento. ¿Cuál crees tú, Antonio, según tu paladar, que es el mejor plato venezolano y que pocas personas conocen? Ya olvidémonos de la yaca, de la arepa. ¿Cuál crees tú? Tú dices, el mejor plato venezolano es este y poca gente lo conoce. Hay un plato que a mí me encanta y que es muy poco difundido, que es un plato oriental, que es el corbullón de mero. El corbullón de mero es un plato venezolano influenciado de la parte francesa, de toda la parte de la península de Paria. Que un corbullón es un caldo corto, es un pescado que se cocina en un caldo que es muy rico. Y entonces tú tienes ese pescado que es súper sabroso, súper interesante, súper sencillo de hacer, pero de Exacto. una bondad en el gusto que es impresionante. Perfecto. Antonio, ha llegado un momento que para mí es bien especial porque es algo que se me ha ido ocurriendo y que precisamente va a comenzar contigo. Y son unas preguntas que quiero que me respondas como has hecho hasta ahora, muy honestamente, porque tienes que decir la verdad, por lo menos en la primera pregunta que te voy a hacer. Y vamos a tratar de que sean respuestas cortas para que no se nos extienda tanto esta conversación que ha estado de verdad que muy agradable. Dale, pues. Si yo le pregunto a Antonio Garcés por un crimen culinario que haya cometido, crimen culinario me refiero a esto. Me serviste una pasta en tu casa y yo pedí mayonesa y salsa de tomate para colocarle. Eso para mí es un crimen culinario, porque te estás dañando lo que te están poniendo en la mesa para que te disfrutes, que tanto tiempo duraste haciendo, y resulta que ahora me dicen, regálame un poquito de mayonesa aquí como para ponerle esto. Eso es un crimen. ¿Qué crimen culinario ha cometido Antonio Garcés? Wow. Coño, el único crimen culinario que yo recuerdo así, pero no va muy homólogo a ese, una vez que me tocó hacer un quesillo y dijeron, tienen que salir 22 moldes y me salían 14. Era que me faltaban nada más los 300 huevos, pues. Nada más y nada menos. Un detalle, pues en la mezcla que me dieron, fue empezando mis primeras prácticas que hice en Cancún y Wow. se me olvidó, pues, o sea, la ignorancia, pues. Entonces dice, ¿Y ponga todos estos ingredientes y mezcla y va a salir un poncherón así y van a salir 22 moldes, así pues. Ajá, Castillos los de... moldes altos. Exactamente. Entonces me salían 12 y yo los metía de poco moldes me sobraron. Entonces el chef me dice, ¿y esto por qué le sobró? Entonces mira así y ve todos los huevos batidos. Oh, por Tuve que sacar Dios. todo el horno, afortunadamente los acababa de meter, fue recuperable, pero eso sí fue un crimen culinario. La Totalmente. ignorancia mezclada con La ignorancia es atrevida, Antonio Garcés. ignorancia pura, pues, ignorancia pura. Antonio, un ingrediente indispensable en tu nevera. Tú dices, puede faltar el agua, pero esto no puede faltar en mi nevera.
para tu comida, tu cocina. Peperoncino. Una entrada, un plato principal y un postre y una bebida para conquistar el paladar de una persona que no conoce y ni siquiera sabe dónde está ubicada Venezuela. Y que con eso, con una entrada, un plato principal, un postre y una bebida, tú le puedes presentar a Venezuela a esa persona. Ok, vamos de atrás para adelante. Bien, me sabe. Ujú. Una cremita de auyama en la punta. Un plato principal, yo cocinaría un corbullón de mero con arroz blanco. ¿Y una bebida? Y una bebida. ¿Tú has probado la resbaladera? No, no sé qué es eso. Una resbaladera me recuerda a los mexicanos que son los toboganes. Sí, pero en Carora, la Ajá. resbaladera es como una chicha, pues realmente es como una chicha. Ujú. Y a mí me tocó aprenderlo una vez que hicimos una comida de hace muchos años, donde yo estaba más pequeño, pero la organización se hizo también en mi casa y entonces se sirvió la resbaladera como un producto que es una chicha, pero tenía como jarabe de granadina, porque era rosada. Ujú. Entonces, fue muy interesante, es un sabor que recuerdo mucho y no es una cosa que uno escucha siempre, pero es una bebida de arroz, es técnicamente una chicha, pero que era rosadita porque tenía ese producto. La granadina. Wow, y qué bien, no sabía. Ahí estoy conociendo un poquito más acerca de nuestra gastronomía. Tú sabes que yo creo que uno de los crímenes que yo he cometido culinariamente hablando es no haber probado la patica de grillo, algo que es tan nuestro del estado Lara. No, bueno, Entonces, en esa misma ocasión, eran ujú. 500 personas, hicimos patica de grillo para 500 personas. Bueno, yo creo que todavía me duele el brazo, pues. De, de tanto me echar la carne. Pero tú no Ujú. sabes que con un batidor tú puedes. No, porque no, tú sabes que tú para hacer eso tienes que echar la carne lo más fino que pueda. Y Exacto. después era un caldero muy grande y vas poniendo y lo vas, digamos que tostando a punta de y dale y dale y dale y ella se va secando, se va secando, se va secando y va quedando tostadita, súper delgada. Entonces no es solamente se me van a caer las uñas, se me va a caer el brazo de darle vuelta a la cuestión. Era como si estuviese preparando un dulce de paleta, que eso es de L y de L y de L. Está muy Sí. bien. Antonio, si solo pudieses comer un único plato por el resto de tu vida, de los platos venezolanos, ¿cuál comerías? Arroz con pollo. Wow. ¿Y cómo prepararías ese arroz con pollo que te comerías el resto de tu vida si tuvieses comérselo únicamente eso? Ah, bueno, yo el arroz con pollo mío es muy simple. Eso tiene un sofrito de cebollinas o porro, cebolla, ajo, un poquito de pimentón y esas cosas. Yo condimento pollo y me encanta ponerle pedacitos o de costillitas de cerdo ahumado para que le den un toquecito. Doro todo eso, pongo mi sofrito, y después pongo mi arroz, caldo de pollo y lo termino. Facilito. Yo soy muy arrocero. Así de fácil de preparar. ¿Qué tal? Antonio, ya llegando al final de esta conversación, no me gustaría despedir sin que nos des un consejo o una recomendación para aquellas personas que nos ha tocado estar fuera de Venezuela por un tiempo, aquellos que les ha tocado irse de su país e incluso a los que están dentro, para que mantengamos la cultura gastronómica o la reconozcamos, la conozcamos mejor y que cuando las generaciones vayan creciendo, no se vayan olvidando de quiénes somos y que los fines de semana, no por menospreciar nada, no escojan la gastronomía internacional, sino que digan, yo quiero reunirme alrededor de una mesa a disfrutar de una patica de grillo, de una resbaladera, de una tostada caroreña. ¿De qué forma crees tú que se puede lograr esto? Bueno, yo creo que ahí tiene que partir de un interés. Empezar a ver, por ejemplo, tu serie de programas es una gran ayuda, porque Muchísimas gracias. no, porque es que para llegar a ese punto, ¿dónde tienes que sensibilizar el conocimiento. Ujú. Sensibilizando el conocimiento, tú te vas a orientar a esa situación. Hay gente que dice, ay, mira, yo estudio, me puedes decir recetas tailandesas, que a mí me gusta mucho la comida y he leído mucho. Entonces, lo que lo está llevando es su sensibilización mental, de conocimiento. Entonces, yo creo que para este tipo de cosas uno debería, ahorita aquí, por ejemplo, en Miami, el pequeño es un producto que ha inundado el mercado.
Ujú. Eso es una buena señal. Hay diferentísimos tequeños. Y estoy hablando, hablemos del tequeño de queso. O sea, que tú puedes poner de los chorrocientas mil personas que preparan tequeños aquí en Miami, por supuesto hay unos que son destacados con Ujú. respecto a otros. Y eso que no estoy hablando de cuando hacen gustos de los rellenos súper diferentes. Entonces, la Exacto. gente ya ese tipo de cosas lo está utilizando mucho en su convivir y en su vida cotidiana. Hay gente que se compra sus bandejitas de tequeños y dice, bueno, me voy a comer en la tarde o en la mañana, y van y se preparan sus 6 tequeñitos o sus 8 tequeñitos y se comen sus tequeños. Entonces, yo creo que el modo de recuperar es utilizar y hacerlo presente. Nos tocó una reunión, te tocó llevar algo. Lleva algo de tu tierra. A veces es más fácil pararse a comprar una bandeja de jamones y queso, está bien, Ujú. pero también ahora te puedes parar a comprar unas arepas si no tienes tiempo de hacerlas, o unos pequeños, o unos Exacto. pastelitos, que también hay Ujú. gente que está haciendo pastelitos muy ricos. Entonces, yo creo que si tú no pierdes esa asociación, es fácil entonces hacer este trabajo de comunicar efectivamente el producto, comunicarlo con el producto. O decir, mira, hice esta salsita, o mira, hice este agridulce para ponerle el queso, porque nosotros en Venezuela se comía muchísimo. O cualquier otro de todas estas situaciones. O mira, me invitaron por una parrilla y llevé una guasacaca. Y Ujú. todo el mundo, ay, ¿qué es esto? Espectacular, buenísimo, ¿qué salsita es esa? Eso es un chimichurri. No, 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 eso es una guasacaca. Entonces, Guasacaca de nuestra tierra. esos son pequeñas cosas que uno sí puede hacer, ¿verdad? Y contribuye a difundir eso, quiénes somos gastronómicamente hablando. Antonio, inmensamente agradecido por este tiempo que nos has regalado para conocer un poquito más acerca de lo que nos puede conectar con nuestra cultura, con lo que somos y conectarnos entre nosotros. Porque es cierto lo que tú dijiste al principio, alrededor de una mesa se viven los mejores momentos, se cierran negocios, se pide matrimonio, se celebra, a veces también se llora porque hay momentos donde, como todo en la vida, hay tiempo para todo. Y alrededor de una mesa también se pueden vivir momentos tristes, pero al día siguiente, en un desayuno, se puede alegrar ya el día a partir de allí. Entonces, mil gracias por acompañarnos en Los Sabores de mi Tierra esta mañana. Gracias a ti, Franklin, por considerarme entre tus invitados. Como siempre, es un placer compartir contigo. Estamos en deuda con algunas cositas que tenemos por ahí pendientes gastronómicamente hablando. Mira, te dejo por ahí Este, pendiente la tarea de la patica de grillo, ¿no? No la he comido, nunca la he comido. la patiquería. Esa la voy a pensar. Mil gracias, Antonio, por este tiempo, de verdad. Un abrazo, Franklin. Que tenga un feliz día. Igualmente. Los sabores de mi tierra fue presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano.